¿Quieres aprender a dibujar un rostro desde cero y que se vea realista? En este tutorial te muestro paso a paso cómo lograrlo, incluso si eres principiante, así que quédate hasta el final porque voy a enseñarte un truco clave que muchos artistas no conocen. Ahora es importante entender que no se trata de dibujar pelo por pelo. En lugar de eso, debemos pensar en el cabello como una masa con volumen, luz y sombra. Lo más importante es que los trazos sigan la dirección natural del cabello. Observa cómo fluye, si cae recto, si tiene ondas o se curva alrededor del rostro. Los trazos que hagas deben seguir ese movimiento, porque si no lo hacen, el cabello se verá rígido o artificial. Nunca hagas trazos al azar ni completamente rectos, sin observar bien la dirección, y tampoco intentes dibujar cada cabello individual. Eso no solo es innecesario, sino que puede arruinar la unidad del dibujo. En lugar de eso, trabaja en secciones o bloques grandes, identificando primero las zonas de luz y sombra. Piensa en mechones enteros y en cómo la luz incide sobre ellos. Ahora aplica más presión con el carboncillo en las zonas oscuras y disminuye la presión en las zonas donde hay más luz. Esto te ayudará a dar forma y volumen sin necesidad de complicarte con detalles minuciosos. Como siempre, la imagen de referencia es tu mejor guía. Obsérvala con atención para entender no solo la forma general del peinado, sino también el movimiento y la dirección de cada sección. Esto te permitirá saber en qué sentido mover tu lápiz y dónde marcar con más fuerza para dar profundidad o suavizar para representar reflejos. También debes dejar espacios en blanco. Esos espacios los vamos a usar más adelante para crear luz y reflejos. Hacer un buen boceto no solo nos ahorra tiempo en etapas posteriores, sino que también nos da una guía sólida sobre la que podemos trabajar sin temor a perder proporciones o a desubicar algún rasgo del rostro. Recuerda que si aún no dominas bien las proporciones no hay problema, puedes seguir practicando en hojas aparte, incluso de baja calidad, solo para ganar confianza y precisión. Una vez que te sientas más seguro, puedes pasar a hacer el boceto final en una hoja de mejor gramaje, más adecuada para el sombreado y los detalles. En este caso estoy trabajando sobre una hoja de marfil de 180 gramos, que tiene una textura suave pero resistente. Esto me permite aplicar varias capas de grafito sin que el papel se dañe o se sature. Además, me permite lograr un sombreado muy suave y controlado, ideal para dar un acabado realista al retrato. También es muy importante que durante la fase del boceto utilices lápices de grafito con una intensidad suave como un HB o 2B. Bien, ahora en esta etapa del retrato debemos enfocarnos en reforzar y mejorar aquellas áreas que hayan perdido tonalidad durante el proceso. Este paso es importante para equilibrar luces y sombras y corregir posibles pérdidas de contraste antes de continuar con los detalles siguientes. Como puedes ver en el video, ahora estoy aplicando una capa de carboncillo medio para trabajar una sección del cabello. Imagina que ya has creado varias capas con diferentes tonos, pero al difuminar los tonos se han mezclado demasiado y se han perdido las zonas oscuras que marcamos al inicio. ¿Qué hacemos en ese caso? La solución es sencilla. Tomamos nuevamente un carboncillo suave y aplicamos una nueva capa sobre la anterior. De esta forma recuperamos los tonos oscuros y reforzamos el efecto de volumen y profundidad. Al mismo tiempo, podemos alternar entre carboncillo medio y duro para suavizar las transiciones y evitar que los bordes queden muy marcados. El objetivo en esta etapa es reforzar y enriquecer el sombreado con nuevas capas que den más realismo al peinado. Pero también podemos encontrarnos con otro problema. ¿Qué pasa si aplicamos demasiado sombreado en una zona que debería tener luz o reflejos? En ese caso utilizamos un lápiz borrador para retirar el exceso de sombra y recuperar la luminosidad. Lo importante es hacer trazos largos con el borrador, simulando los brillos naturales del cabello. Una vez corregida la zona, difuminamos suavemente para evitar bordes duros o contrastes demasiado bruscos, asegurándonos de que el cabello se vea integrado, con transiciones suaves y naturales. Recuerda que el dibujo realista se construye poco a poco, capa tras capa, y la paciencia en este proceso marcará la diferencia en la calidad de tu trabajo. Bien, ahora trabajaremos en otra sección del cabello. De la misma forma que antes, intentamos replicar lo que vemos en la imagen de referencia. Para ello, con la ayuda de los carboncillos, vamos creando tonos oscuros, medios y claros que definan el volumen y la textura. Después difuminamos para obtener una base más uniforme con transiciones suaves que integren los diferentes tonos. Sin embargo, como te mencioné en el ejercicio anterior, no basta con una sola capa de sombreado. Para conseguir un resultado realista es necesario aplicar múltiples capas reforzando las sombras y las luces. Si dejamos solo una capa, el cabello se verá plano y sin profundidad. En cambio, al trabajar en capas sucesivas, logramos un efecto mucho más natural y tridimensional. Y esto se aplica sin importar el material que estés utilizando, lápices de colores, grafitos o carboncillos. El objetivo siempre es el mismo, construir el dibujo poco a poco, aplicando capas que te permitan lograr profundidad, volumen y transiciones suaves que hagan que tu trabajo se vea realista.
Pero no solo debemos de enfocarnos en el sombreado, también es fundamental crear luces que den vida y realismo al cabello. Para ello utilizamos un lápiz borrador que nos permite simular los cabellos más brillantes y crear reflejos que aportan volumen y naturalidad al peinado. La técnica consiste en hacer trazos siguiendo la dirección del cabello, como si estuviera reflejando la luz. Una vez realizado este paso, difuminamos con un pincel para suavizar bordes o contrastes demasiado duros, logrando una integración más natural. Y si no tienes un lápiz borrador, no te preocupes, puedes usar un borrador común. Solo intenta cortarlo en una punta fina para obtener mayor precisión y así trabajar mejor los detalles de luz en el dibujo. Bien, ahora vamos a practicar cómo crear tonos de piel. Para comenzar, toma una cuchilla y una barra de carboncillo y raspa con cuidado hasta obtener un poco de polvo sobre la hoja. Haz este paso con paciencia, ya que cuando pintemos el rostro será fundamental tener precisión para evitar manchas indeseadas en otras áreas del dibujo. Una vez que tengas el polvo listo, utiliza un pincel para difuminarlo suavemente sobre el papel. Con esta técnica podremos construir gradualmente las distintas tonalidades de la piel, que al igual que en el cabello se compone de tonos claros, medios y oscuros. La clave está en aplicar el polvo poco a poco, distribuyendo de manera uniforme y reforzando aquellas zonas donde la referencia muestra mayor profundidad. Ahora, si no tienes barras de carboncillo, no te preocupes, puedes obtener el polvo de otra manera. Toma un lápiz de carboncillo y frótalo suavemente contra una lija para extraer el material. De esta forma también conseguirás polvo útil para sombrear. Eso sí, asegúrate de elegir la dureza adecuada según la tonalidad que necesites. Para tonos más oscuros, utiliza un lápiz de carboncillo suave, y para tonos más claros puedes usar un carboncillo duro o un lápiz de grafito 2B. Una vez tengas el polvo, aplícalo con la ayuda de un pincel sobre el papel, cuidando que se distribuya de manera uniforme y evitando acumulaciones que puedan manchar. Esto te permitirá lograr un acabado más limpio y natural en la piel. Como ya sabemos, la piel está compuesta por múltiples tonalidades, por lo que debemos trabajar con diferentes intensidades para representarlas correctamente. Para ello utilizamos barras de carboncillo medio y duro, ya que estas nos permiten representar los tonos intermedios y claros de manera más controlada. El proceso es el mismo. Extraemos el polvo con ayuda de una cuchilla y lo colocamos en una hoja limpia para después aplicarlo con un pincel. Al pintar la piel con esta técnica, logramos un acabado mucho más suave y uniforme, evitando esas irregularidades que suelen aparecer cuando trabajamos únicamente con el lápiz. Esto es importante porque al usar lápices directamente sobre el papel, la piel puede adquirir un aspecto texturizado o con trazos visibles, lo que rompe la naturalidad. En cambio, al aplicar polvo con el pincel, conseguimos una superficie más pareja, lo que hace que la piel se vea más realista y delicada. Pero también es necesario combinar los tonos y suavizar las transiciones, porque de lo contrario la piel puede verse dura, artificial o con manchas poco realistas. Nuestro objetivo es que los cambios entre tonos claros, medios y oscuros se integren de manera gradual y natural. Para lograrlo podemos hacerlo con la ayuda de un pincel, un difumino o incluso un pañuelo. Estos materiales nos permiten unir los tonos aplicados y al mismo tiempo eliminar bordes bruscos. El objetivo está en trabajar con movimientos circulares y delicados, aplicando la presión justo para no borrar el trabajo previo, sino simplemente fundir los valores. Ahora, un problema que me han comentado algunos estudiantes es que al aplicar el polvo y difuminar suelen aparecer manchas más oscuras o más claras en distintas partes del retrato, lo que hace que la piel pierda uniformidad y el acabado no luzca natural. Para solucionar esto, simplemente tomamos un pañuelo limpio y suave y comienza a difuminar esas zonas con movimientos circulares y ligeros. De esta manera logramos que los tonos se combinen entre sí y se unifiquen, obteniendo un resultado más sólido, parejo y realista. Este proceso nos ayuda a representar mejor las superficies de la piel, ya que elimina los parches o manchas irregulares y nos permite trabajar sobre una base uniforme. A partir de allí, es más fácil añadir luces, sombras y detalles sin que el retrato se vea manchado. Y no olvides que también podemos pintar la piel con ayuda del difumino. Con este material conseguimos mayor precisión, ya que nos permite trabajar en contornos, pliegues o áreas pequeñas donde necesitamos más control que un pincel o un pañuelo. El difumino es especialmente útil para dar forma a los bordes del rostro, los párpados, los labios o las zonas cercanas a la nariz donde se requiere suavidad pero al mismo tiempo definición. Bien, ahora hablaremos con más detalles sobre las distintas tonalidades que componen el rostro. Cuando trabajamos en un retrato, uno de los pasos más importantes es identificar las variaciones tonales. Debemos observar y preguntarnos qué zonas son las más oscuras, cuáles son las más claras, qué tonos están presentes y sobre todo cómo podríamos reproducir o intensificar esos tonos correctamente. Por ejemplo, en este caso estoy construyendo varias capas de sombreado utilizando barras de carboncillo suave, medio y duro. Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, la piel no está
compuesta por una sola tonalidad, sino por una mezcla de variaciones sutiles. Por esta razón, es común encontrarnos con zonas donde la piel cambia de un tono claro a uno más oscuro y luego vuelve a aclararse. Estas transiciones son importantes para lograr un retrato realista. Lo que quiero que entiendas es que nuestro trabajo está en imitar esas variaciones tonales, no simplemente aplicar un tono base y adivinar el resto. Y para lograrlo debemos combinar todas las técnicas que hemos aprendido. Por ejemplo, si encontramos zonas con textura no deseada, aplicamos más presión para suavizarlas y lograr tonos sólidos y uniformes. Si notamos bordes duros entre dos tonos, superponemos capas para suavizar la transición, y si hay zonas demasiado claras, agregamos tonos más oscuros para crear sombra y profundidad. Y esto se aplica a cualquier parte que estemos dibujando. Por ejemplo, cuando trabajamos en el cabello, también nos encontramos con múltiples tonalidades. No es solo negro o claro. Hay luces, sombras, reflejos y pequeñas transiciones que debemos observar con atención. ¿Y cómo logramos representarlas? Aplicando capas de carboncillo o grafito, combinando tonos oscuros y claros y respetando la dirección del sombreado para mantener el volumen. A veces usamos un tono base suave y luego lo oscurecemos con tonos más intensos en las zonas donde la luz no llega, y otras veces iluminamos borrando suavemente algunas partes. Recuerda, el objetivo no es copiar un tono plano, sino recrear la sensación de profundidad, textura y realismo, tal como lo vemos en la referencia. Y eso solo se consigue observando bien y aplicando todas las técnicas que venimos practicando. Y también practica estos ejercicios básicos varias veces en una hoja aparte hasta que entiendas cómo se comportan las tonalidades y cómo lograr las transiciones. Una vez domines esto, puedes pasar al retrato y replicarlas con seguridad. Lo más importante es que observes bien la referencia, identifiques los tonos y hagas pruebas en una hoja aparte. A veces con una mezcla de tonalidades que ya tienes, puedes lograr resultados muy similares si sabes cómo combinarlos, ajustar la presión y aplicar las capas necesarias. En esta etapa también puedes ayudarte con pinceles, difuminos o pañuelos para suavizar aquellas zonas que hayan quedado manchadas o irregulares. El objetivo principal es lograr una capa limpia, uniforme y bien integrada que represente de manera realista la textura de la piel. Si en algún momento te equivocas o necesitas aclarar un área, utiliza un borrador para retirar parte del pigmento. Esta herramienta no solo sirve para corregir, sino también para crear reflejos de luz en zonas estratégicas como pómulos, puentes de la nariz o áreas iluminadas de los labios. Eso sí, ten en cuenta que al borrar es posible que se generen bordes muy duros o contrastados. En ese caso, simplemente vuelve a difuminar con un pañuelo o pincel hasta suavizar la transición y lograr un acabado más natural. Cuando necesites trabajar con mayor precisión, especialmente en espacios pequeños o detalles delicados, lo más recomendable es usar un difumino. A diferencia del pañuelo o pincel, que abarcan áreas más amplias, el difumino permite controlar la intensidad del sombreado en áreas muy específicas, como el contorno de los ojos, las arrugas finas, los pliegues de los labios o la transición entre sombra y luz en la nariz. De esta forma irás construyendo un retrato mucho más equilibrado, limpio y realista, combinando las herramientas de difuminado según lo que necesites en cada momento. Y si aún no te sientes listo para trabajar el sombreado directamente en el retrato, no te preocupes. Lo más importante es que primero te familiarices con las herramientas y con la forma en que el carboncillo o el grafito responden en el papel. Puedes seguir practicando en una hoja aparte, realizando ejercicios simples de degradado. Comienza con trazos suaves, aumenta la presión de forma progresiva y luego difumina con pañuelo, pincel o difumino. De esta manera entenderás mejor cómo se comportan los materiales, cómo se logran transiciones limpias y qué tanta presión necesitas para obtener un tono más claro o más oscuro. Esta práctica previa te permitirá ganar confianza y control antes de aplicarlo en el retrato real. Así que cuando vuelvas a tu dibujo tendrás más seguridad en cada trazo y podrás concentrarte en el parecido con las referencias sin preocuparte tanto por la técnica. Recuerda, la práctica en hojas de prueba es parte del aprendizaje, y mientras más experimentas con capas, difuminados y correcciones, más fácil será lograr un sombreado natural y realista en tus retratos. Esta zona es fundamental porque es aquí donde se concentra gran parte de la expresividad y el parecido con la referencia. Lo primero es analizar la imagen de referencia con mucha atención. Debemos identificar cuáles son las áreas más claras, como el brillo de la pupila, la humedad del lagrimal, algunos reflejos en el párpado, y cuáles son las áreas más oscuras, como la pupila, la línea de las pestañas o las sombras profundas de la cuenca. Este contraste es lo que nos permite dar volumen, profundidad y vida a la mirada. Una vez identificadas estas zonas, aplicamos el carboncillo
carboncillo en los contornos correctos, cuidando siempre la proporción y la simetría de ambos ojos. Aquí es importante variar la presión del lápiz. Con una presión ligera obtenemos tonos más suaves, ideales para los reflejos o transiciones en la piel alrededor de los ojos. Con una presión más fuerte logramos tonos oscuros y definidos necesarios en la pupila, pestañas o pliegues marcados. Esta variación de presión nos permite construir un rango tonal amplio que aporta realismo y evita que el ojo se vea plano. Después utilizamos el difumino para suavizar aquellas zonas donde los bordes queden demasiado duros o el contraste sea excesivo. El difumino nos ayuda a integrar los tonos y conseguir transiciones más delicadas entre luz y sombra, respetando la forma esférica del ojo y la anatomía del párpado. Es importante difuminar con movimientos controlados, siempre siguiendo la dirección natural de las sombras que muestra la referencia. Y si te está gustando este tutorial, no olvides suscribirte y regalarme un like, así me ayudas a que más personas puedan aprender a dibujar y puedas enterarte cada vez que suba nuevos videos para mejorar tu técnica paso a paso. Sigamos con el dibujo. Bien, ahora vamos a corregir algunos detalles en el rostro hasta lograr que tenga un mayor parecido con la imagen de referencia. Para ello utilizaremos un lápiz de carboncillo suave que nos permite trabajar con sutileza en las zonas que aún no tienen la intensidad, la sombra o la textura adecuada. Por ejemplo, en los ojos podemos observar que quizá aún falta oscurecer un poco el iris, dar más profundidad en la pupila o remarcar las pestañas. Si además añadimos ligeros toques en los contornos de los párpados, podremos generar un contraste que le dará más definición al rostro. Estos son detalles aparentemente pequeños, pero cuando se corrigen de manera constante en varias partes del dibujo, el conjunto del retrato comienza a transformarse y a parecerse cada vez más al modelo original. Es como si fueran ajustes finos que marcan la diferencia entre un retrato que se parece un poco y uno que realmente transmite la esencia de la persona. También es importante que no te enfoques únicamente en los ojos. Fíjate en otras áreas como la nariz y la boca. Observa las transiciones de sombra en la nariz, la curva de la comisura de los labios o los brillos sobre el labio inferior. Replicar esos pequeños detalles es lo que hace que el retrato gane realismo. Lo que debemos hacer en esta etapa es ir observando con paciencia, corrigiendo cada parte que lo necesite y ajustando poco a poco las proporciones y las sombras. Al final, la suma de todos estos retoques convierte el dibujo en una representación mucho más precisa y convincente. Estos pequeños detalles no son aislados, sino que representan la combinación de todas las técnicas que hemos ido trabajando hasta ahora. Por ejemplo, podemos alternar entre diferentes lápices para reforzar sombras suaves o marcar líneas más firmes, dependiendo de la zona que estamos corrigiendo. También es posible apoyarnos en materiales de difuminado, como el difumino o incluso un algodón, para suavizar transiciones y lograr que los cambios de un tono a otro sean más naturales. Al mismo tiempo, podemos combinar tonos más oscuros con grises intermedios y zonas de luz, buscando siempre ese equilibrio que genera volumen y realismo en el retrato. Este paso es muy útil porque nos permite reforzar la profundidad en áreas clave del rostro, lo que aporta mayor volumen y sensación de tridimensionalidad. También es posible emplear una barra de carboncillo, ya que ofrece un trazo más amplio y una textura más suave. Sin embargo, como en este caso estamos trabajando en áreas pequeñas y delicadas, es más práctico usar el lápiz, pues nos da mayor control y no debemos preocuparnos demasiado por los texturizados, que en espacios tan reducidos no serán tan evidentes. Al mismo tiempo, podemos alternar con un carboncillo suave para intensificar las zonas más oscuras, como la sombra que se forma debajo del mentón o en los pliegues más pronunciados del rostro. Esta combinación entre carboncillo medio y suave nos permite lograr un contraste equilibrado. El medio define la estructura, mientras que el suave acentúa la profundidad. Y si este video te ayudó, no te vayas sin ver los otros tutoriales del canal. También te dejo en la descripción el link de mi academia online por si quieres seguir aprendiendo dibujo realista conmigo paso a paso. Nos vemos en un próximo video.